la mañana con 8 minutos, vemos calle Borges a esta hora en pantalla con los cielos parcialmente, con harta nubosidad, pero está lindo el sol, iluminada mañana, ahí sobre el estrecho de Magallanes, el sol que ilumina la capital de la región. Está con nosotros, yo decía, candidato constituyente, nos va a acompañar en un ratito, el abogado Mauricio Daza, candidato constituyente. Yo pregunté por otras partes, en una entrevista con el senador Bianchi también le dije, ¿le gustaría que fuese candidato constituyente? También ahí abrió la puerta, la abre, me imagino usted también, Mauricio. ¿Cómo está? Buen día, abogado, gusto de saludarlo, bienvenido. Hola, buen día. Muchos saludos a las amigas y amigos de la región de Magallanes. La verdad es que más que uno levantar una candidatura, yo creo que uno tiene que sumar fuerzas para armar, ¿no?, un equipo. Eso es súper clave. A mí me da mucha risa la gente que salió al otro día de que se ganó el plebiscito y la convención constitucional. Oye, yo soy candidato, pero el tema es, ya, candidato ¿a dónde y con quiénes? ¿Cuál es el proyecto colectivo? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿No? Entonces, tiene que ser algo bastante más concreto. Yo creo que, bueno, el senador Bianchi está coordinando la posibilidad de armar una lista en la región de Magallanes de personas que sean independientes, porque esto es súper clave. Esta por primera vez desde el año 90, los independientes se van a poder agrupar en listas para sumar su votación y enfrentar en una situación un poquito más igual a los partidos políticos. Entonces, si te dan la posibilidad de armar listas, entonces la idea es armar listas con personas que sean de distintos puntos de la región. Yo estaba leyendo hace un rato, por ejemplo, al Comité de Defensa de Porvenir con Juan Carlos Kalasic, que hablaba, oye, nosotros necesitamos a alguien que sea de Tierra del Fuego, que también pueda participar en la convención. Hay personas que es de la provincia de Última Esperanza, de Puerto Natales, hay personas que pueden estar interesadas en Punta Arenas, en distintos lugares de la región, y a partir de eso armar una lista de hombres y mujeres que sean realmente independientes para los efectos de entregar una alternativa inédita, ¿no? Como te digo, una lista de independientes compitiendo en una elección de esta naturaleza. Y en ese contexto, obviamente, yo me podría integrar perfectamente a una lista de esa naturaleza, pero insisto, tiene que ser un esfuerzo colectivo. Acá las quijotadas personales no sirven, tiene que ser, digamos, un equipo, y en eso estamos trabajando. Te voy a hacer la pregunta que seguramente te van a repetir de aquí a la elección de constituyente. ¿Por qué un no magallánico quiere ser representante en esta construcción de la nueva casa, de la nueva constitución de Magallanes? Porque acá los magallanes y las magallánicas, y usted lo sabe porque nos conoce hace muchos años y viene mucho a la región, somos bien defensores de nuestra identidad, o un buen porcentaje, queremos que la gente de acá nos represente, pero cuando empiezan a venir las personas también se provoca este vínculo. Seguramente esta pregunta se la van a hacer muchas veces. ¿Por qué un no magallánico quiere representar a los magallánicos? Bueno, básicamente porque estoy trabajando hace más de 15 años en temas vinculados con la Patagonia, desde hace ya 9 años en temas vinculados a Magallanes. Yo empecé a trabajar hace 15 años con el senador Antonio Horvat, que falleció lamentablemente hace un par de años atrás, y bueno, trabajamos el tema de conectividad, no solamente conectividad austral respecto del país hacia el norte, sino también con la región de Magallanes, y ahí se empezó a armar un trabajo muy, muy enriquecedor, y bueno, en el cual yo me he abocado muchísimo, ¿no? Gran parte de mi actividad ha estado en eso. Y después el senador Horvat empezó a hacer muy buenas amigas con el senador Bianchi. Entonces empezaron a trabajar en forma conjunta muchos temas de Magallanes, y ahí yo hace 9 años, claro, hace 9 años empezamos a trabajar con el senador Bianchi, y te insisto, durante los últimos 9 años he estado trabajando en temas de Magallanes, en temas de la Patagonia, y bueno, ese es el tema. Yo creo que en el fondo el compromiso uno lo hace con el lugar para el cual uno trabaja, ¿no? Y yo he trabajado para Magallanes durante los últimos, insisto, 9 años. Bueno, y también hay muchas figuras, es cosa de ver el alcalde de Punta Arenas, por ejemplo, una persona que en un momento fue designado como intendente, venía de afuera, digamos, tuvo largo tiempo que no vivía, no estaba en Magallanes, se instaló como intendente, después está ahora como alcalde, nadie está cuestionándolo. Uno lo podría cuestionar por cosas, pero no por el compromiso que tiene con su región, y una persona que también viene de afuera, y mucha gente, ¿no? Viene entre comillas de afuera, incluso sin el currículum que tengo yo, que te insisto, es trabajar 15 años en temas de la Patagonia y 9 años en temas de Magallanes.
Abogado, le he estado escuchando también en otros medios, por cierto, algunas opiniones respecto incluso de la cuarentena acá en Magallanes. Lo hablábamos fuera del micrófono, esta cuarentena extendida, que es cuarentena en el papel, en rigor, porque en la práctica no parece cuarentena. Y hay un buen porcentaje de la población que se ha guardado, que se ha cuidado, que no sale, que trata de movilizarse lo menos posible, pero uno sale a la calle y ve un Punta Arenas casi normal, siendo que estamos en cuarentena, con toque de queda. Uno dice, bueno, va a salir después de las 8, alguna emergencia sale, y a las 9 de la noche parecen las 6 de la tarde, porque tampoco la gente está respetando que nos tiene asfixiadísimos. Acabamos de hablar con la representante de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, que además con otras cámaras de turismo y otras asociaciones y agrupaciones que están vinculados al turismo, que es un tremendo grupo integral con un montón de actividades relacionadas al turismo que están muy, muy complicados. No solamente algunos están agonizando, algunos ya murieron en términos comerciales y no van a poder salir adelante. ¿Cómo lo analiza? ¿Qué visión tiene de esta cuarentena multiextendida? Porque ya no sabemos cuánto, además se cambió la estrategia, entre comillas, no se le hace test a los contactos cercanos, entonces se baja el número de cifras, pero la positividad sigue muy alta. ¿Cuál es su visión de lo que ha pasado con la pandemia acá a nivel local? Bueno, yo creo que es un reflejo de un problema que es no solamente legal ni político, sino yo diría cultural, que se vincula con la centralización, ¿no? Estábamos hablando de la constituyente. Bueno, esta es la gran oportunidad para que de verdad dejemos de hablar de centralismo y hagamos algo al respecto. Fíjate, acá las políticas son estandarizadas y no se da cuenta de la realidad de cada uno de los territorios, de cada una de las comunas de nuestro país. Por ejemplo, tú hablas de la situación de cuarentena. Estamos en Paso 1, en Porvenir, en Natales y en Punta Arenas. Pero además acá se ha establecido un toque de queda. Fíjate, y este es un indicio muy claro de cómo funciona la autoridad en nuestro país. Se establece que el toque de queda en la región de Magallanes, por lo menos en estas 3 comunas que están con una situación de cuarentena, empieza a las 20 horas. Pero el resto del país, por lo menos esto es para Magallanes y para Puerto Montt, pero para el resto del país empieza a las 0 horas, de 0 horas a 5 AM. Pero ¿cuál es la lógica de esa medida? Fíjate, porque resulta que Arica, Osorno y Temuco también están en fase 1. Pero ellos se les dice, ¿sabe qué? Ustedes, el toque de queda va a ser a partir de las 0 horas. ¿Por qué entonces en Magallanes, si también estamos en fase 1, en relación a Punta Arenas, Porvenir y Natales, entonces el toque de queda empieza a las 20 horas? Oye, y un dato, y también se vincula un poco con lo que tú estabas hablando de Natales y Última Esperanza. Fíjate, en Porvenir, el número de personas contagiadas, activos, según información actualizada del Ministerio de Salud, son 15 personas. 15 personas en Porvenir. Y resulta que se le aplican exactamente las mismas medidas que, por ejemplo, Osorno, que tiene 173 casos activos. De hecho, peor, en Porvenir se aplican medidas más estrictas con un toque de queda que empieza a las 20 horas. Entonces, en Natales hay 184 casos. Se le aplican las mismas medidas que se le aplica a Temuco, que tiene 455 casos activos, y los dos están en fase 1. Ahora, con este tipo de medidas que no hacen discriminación respecto de la realidad social, económica de los distintos territorios, entonces lo que se hace es matar determinadas comunas. Por ejemplo, lo que es la provincia de Última Esperanza, insisto, en Natales. ¿Por qué? Porque si tú no estableces medidas que permitan abrir espacios con seguridad para que el sector de turismo pueda reactivarse, acá estamos hablando del sector gastronómico, del sector de turismo, los guías, el tema de transporte, no estamos hablando tampoco de grandes hoteles, estamos hablando de hostales, personas que viven, ¿no? Sobre todo en temporada alta que se viene ahora, de lo que es la actividad derivada del turismo. Pero acá el tratamiento no es diferenciado y yo creo que ahí también falta que la autoridad regional, estamos hablando a nivel de intendencia, tenga, digamos, un peso mayor para dar cuenta de esto a la autoridad central, que la verdad que no ve qué es lo que pasa en la región de Magallanes. A ver, quizás lo ve, el punto es que las decisiones que se han tomado, como son macro, sin identidad local, se decide lo mismo para Arica, para Talca, que para Punta Arenas. Y esa cuestión ya es una cosa absolutamente ilógica, ¿no? Ilógica. Ahora,
es que, según usted, abogado Daza, la autoridad local no hace nada, o es que simplemente no puede hacer nada por este sistema en el que vivimos, sistema ultra centralista, ¿no? Que nos tiene asfixiado también. El centralismo es otra de las cosas que nos tiene asfixiado. No solamente el turismo está asfixiado, no solamente la pandemia nos tiene asfixiado, el centralismo nos tiene muy asfixiados a los magallánicos y a las magallánicas. Pero el sistema es así, o va por un perfil distinto, por una capacidad de gestión de una autoridad. Bueno, obviamente el sistema está construido para que las decisiones se adopten en Santiago, ¿no? Mientras, mira, el plebiscito lo dejó súper claro. Acá el poder está en Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Mientras más lejos ocurra algo de ese lugar, menos es importante es para la autoridad que toma las decisiones, y esa es la realidad. Ahora, el proceso constituyente es un espacio, ¿no?, para hacer cambios y establecer, ¿no?, medidas que mejoren esa situación. Pero en el intertanto lo que hay que hacer es exigirle a la autoridad regional que haga valer esto. Te insisto, acá hay un discurso que es ridículo. La autoridad central, el ministro de Hacienda, por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Yo no voy a dar más ingreso familiar de emergencia y voy a bloquear la entrega del segundo 10% porque yo confío de que la economía se va a reactivar. Dime, ¿cómo se va a reactivar la economía, por ejemplo, en Natales, por ejemplo, en general en Magallanes, si gran parte de la actividad económica requiere que tú puedas salir de tu casa, que no estés encerrado en una situación de cuarentena, la cual se aplica con una lógica que no tiene sentido y que acá la verdad es que, como tú bien dices, pareciera que para el gobierno central es exactamente lo mismo Temuco que Punta Arenas, que Natal y que Porvenir, y eso no es así. Entonces uno esperaría un poquito más de rigor, un poquito más de entendimiento acerca de cuál es la realidad regional y que se puedan adoptar medidas que sean más flexibles para poder permitir que las personas puedan contar con lo necesario para subsistir los próximos meses. Esa es la gran duda e incertidumbre que tiene la gente, ¿no? Recién nos decía la presidenta de la Cámara de Turismo, decía, venimos meses hablando, planteando, hablando con las parlamentarias y los parlamentarios, con las autoridades, con los representantes de la gente, pero sobre todo con la autoridad local, meses hablando y no han tenido ningún tipo de respuesta. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si el turismo, uno que es testigo, los ha entrevistado durante todo el año, en abril, en mayo, en junio, empezó a decir, ojo, ya no tenemos que olvidar la temporada de invierno y tratar de salvar la próxima que viene? Al mes ya se sabía que no íbamos a tener temporada de turismo 2020-2021, de que había muchas complicaciones para poder funcionar, y se vino planteando un montón de cuestiones hace varios meses a la autoridad, y que a esta altura todavía no haya ningún tipo de respuesta. Y si han habido ayuda, el otro día una agrupación turística nos decía, a nosotros nos han ayudado con canastas a una empresa de turismo. ¿Cómo va a ayudar con canastas a una empresa de turismo? El FOGAPE lo empiezan a pagar ahora en noviembre. ¿Cómo van a pagar el crédito, ese menos del 10% al cual se ayudó, según datos del propio gremio, si no han podido funcionar durante todo el año? Entonces es re complejo tratar de entenderlo, solamente de entenderlo, de que no se puede hacer nada y que no puedan llegar las ayudas y los soportes. Lo que pasa es que hay una insensibilidad que es brutal y no se entiende la realidad de este problema. De hecho, el ministro Briones en el Congreso, frente a los argumentos que tú has señalado, porque se le ha dicho, ¿no?, todo esto, ¿tú sabes lo que contesta? Dice, mire, ¿sabe qué? De la misma forma como van a haber empresas, ¿no?, que van a desaparecer, van a haber otras que van a florecer, ¿no? Eso es lo que dicen. O sea, dicen, mire, ¿sabe qué? No es tan importante porque va a haber un reemplazo, ¿no? La empresa de turismo, el pequeño hostal, el pequeño restaurante, no, ese va a morir. Pero así es la economía, porque van a surgir otros nuevos. El problema, ¿qué es lo que pasa en el intertanto? ¿Qué es lo que pasa con esas familias que no tienen, de verdad, no tienen para poder subsistir dentro de los próximos meses? Y para eso, la verdad que el gobierno no tiene respuesta, y por eso, además que se ha planteado la posibilidad del segundo retiro del 10%, ¿no?, que no es la mejor medida, pero parece que es lo único que puede servir para atender las necesidades de miles de familias. Oye, personas de carne y hueso, estamos hablando de personas que muchas familias tienen adultos mayores con necesidades que son importantes, niños, ¿no?, que también tienen necesidades especiales, y la verdad es que acá no se da ninguna solución. Es realmente increíble, y esto es una insensibilidad que va más allá de no considerar la realidad de cada una de las regiones, en especial lo que ocurre en Magallanes. Acá es bien divertido, porque llega, por ejemplo, la subsecretaria Daza, que no tiene nada que ver conmigo por si acaso. Ya le iba a preguntar, tienen parentesco, ¿no?
No, ella de los Daza menos malo. Hay que decirlo derechamente. Pero llega, por ejemplo, la subsecretaria Daza, se da una vuelta por el día y dice, mire, esto es culpa de los magallánicos porque ellos no respetan las medidas que nosotros planteamos y se manda a cambiar. Oye, pero a ver, si las personas tienen que salir para vivir, para subsistir, y tú tampoco los puedes tener a todo el mundo encerrado, ¿no? De una manera irracional mientras no haces, por ejemplo, trazabilidad. Yo creo que son trazables 15 casos en Porvenir, pues. O sea, no sé qué es lo que opinan ustedes. Sí, pues deberían ser, ¿no? Son 15 casos, entonces tú no podés tener a, no sé, toda la población en Porvenir, más de 7.300 personas encerradas, ¿no? Igual que las personas, como te digo, de Arica, Osorno y Temuco, por 15 casos que son trazables. Entonces, ese es el tema. Acá no hay ninguna sensibilidad, no hay ninguna empatía con lo que están sufriendo las miles de familias en nuestro país, y eso obviamente, bueno, causa decepción, pero hay que tratar de hacer algo para revertir la situación. Algo mencionó, abogado, respecto del segundo retiro del 10%. Ayer, quienes estamos inmersos en todo esto, vimos la sesión con todas las... Es que han sido semanas muy noticiosas, pero sobre todo los últimos días con Estados Unidos, con renuncia del ministro del Interior, con renuncia del subsecretario de Salud Zúñiga, con lo que pasó en la Comisión de Constitución también, donde todavía se está viendo, porque además tiene 30 indicaciones. La gente empezó a mirar, a nosotros nos empiezan a preguntar, pero lo podría explicar usted mejor, incluso como abogado, respecto de lo que sucedió en la Comisión de Constitución, de las indicaciones, de la demora que provoca todo esto y de lo que se ha planteado por parte del oficialismo, donde es muy parecido al bono IFE, al IFE 1, al IFE 2, al FOGAPE, respecto a decir solamente al 30%, o si se le rebajó el 30% los ingresos en los últimos meses, y uno empieza a decir otra vez con lo mismo, ¿no? Porque la única ayuda que realmente han recibido chilenas y chilenos transversalmente es el retiro del 10%, y yo creo que la gente está muy esperanzada, y la gran mayoría debe pensar de que el segundo retiro del 10% es casi un hecho, pero no es tan así todavía. Todos sabemos que faltan varios pasos por delante. No, absolutamente. De hecho, bueno, mira, acá empiezan con la letra chica para poder reducir estos beneficios de una manera que es absurda. Ahora, el 10%, oye, tú dices ayuda, pero esa ayuda es con plata de uno. Si el 10%, la plata que está en la cuenta previsional, es de propiedad de cada uno de los chilenos. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final solamente nos permitieron ocupar nuestra plata, fíjate, para poder sobrevivir en una de las crisis más importantes que se haya conocido en las últimas décadas. Ahora, mira, yo te voy a decir mi opinión verdadera acerca de esto. Acá hay, digamos, un interés oculto. Lo que ocurre es que durante las últimas semanas, entre gallo y medianoche, se aprobó en el Congreso, y con un fuerte impulso del Poder Ejecutivo, del Gobierno, una iniciativa que permite utilizar los fondos de pensiones de todos los chilenos para rescatar a grandes grupos económicos, hasta por 10.000 millones de dólares. Imagínate, es una cifra gigantesca. De hecho, todo el paquete de ayudas del gobierno de Sebastián Piñera, completo, por el tema del COVID-19, son 12.000 millones de dólares. Imagínate, por esta vía abrieron la llave o la puerta para que el Banco Central pueda permitir de que se rescate a grandes grupos económicos, solo a grandes grupos económicos. No estamos hablando de pymes ni pymes, no, grandes grupos económicos con la plata de los cotizantes, ¿no? Entonces, obviamente, si tú sacas un segundo 10%, vas a bajar el monto de dineros que tienen las AFP para, obviamente, disponer, ¿no? Sí. de esos dineros. Y obviamente eso va a afectar la posibilidad de que se pueda ayudar a los grandes grupos económicos. En el fondo, esa es la verdad de la situación. Acá no es que estén protegiendo las pensiones ni nada. No, necesitan más plata, más liquidez para poder implementar esta ley una vez que el Banco Central autorice lo que la ley le permite, ¿no? Vayan a rescatar a los grandes grupos económicos. Y además, en este contexto, ¿no? Lo que hace Briones es realmente inconcebible, porque te deja sin salida, te dice varias cosas. Uno, ¿sabes qué? Yo no los voy a ayudar. El ingreso familiar de emergencia se acabó, porque vamos a apostar a la reactivación de la economía. Número dos, el gobierno establece cuarentena en grandes ciudades de nuestro país, estableciendo limitaciones para que la gente pueda salir a trabajar y poder ganarse el pan. Y tercero, te dicen, ¿sabes qué? Ese segundo 10%, no, yo lo voy a ir a objetar al Tribunal Constitucional, que finalmente es un tribunal de conveniencia para el poder en Chile, ¿no? Como se transformó finalmente, y donde en el fondo es un buzón del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces te dejan sin salida. ¿Cómo quieren que la gente subsista? Ese es el tema. ¿Cómo quieren que la gente coma? Acá dicen, es que usted tiene que pensar en las pensiones. Claro, yo puedo empezar a pensar en las pensiones que voy a obtener cuando tenga 65 años, pero la gente hoy día está pensando en cómo llegar a los 65 años. Ese es el problema.
Entonces es una insensibilidad que realmente, yo te digo, uno no comprende, salvo por este interés económico que te acabo de señalar y que tiene que ver con mantener en lo posible, ¿no?, ese fondo para poder utilizar esos dineros en proteger a quienes ellos realmente protegen, que ese 1%. Acá, bueno, tú lo has escuchado millones de veces, Mauricio, cuando hay iniciativas en favor de Magallanes, yo lo he escuchado mientras todos estos años que he trabajado con el senador Bianchi. ¿Qué es lo que dicen? No, pues que lo que pasa es que en Magallanes el 1% de los habitantes de Chile. Entonces es el 1% nomás, no podemos tomar esas medidas. Oye, pero tú sabes que hay un otro 1% al cual ellos privilegian todo el rato, que es el 1% más rico, que tiene más del 50% del Producto Interno Bruto. A ese 1% ellos lo protegen, pero a este otro 1% la verdad que los deja absolutamente a su propia suerte. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, entre otras cosas, a través de una nueva constitución. Esa analogía está muy buena, ¿no? Respecto del 1% más rico y el 1% no menos rico, porque tampoco hay una situación extremadamente mala en Magallanes, pero es un 1% que se ve poco, o se mira poco, se mira poco para acá, para el sur del sur, ¿no? Para el extremo. Y cuando además alegamos, o protestamos o nos manifestamos, nos tratan de desordenados, pero es que el magallánico cuando sale y se manifiesta es porque ya se agotaron todas las instancias, porque lo que está sucediendo, o lo que podría estar sucediendo en algún momento, cuando sale el magallánico y la magallánica a manifestarse, es porque ya le colmaron la paciencia, porque no hay ningún tipo de respuesta. Y lamentablemente, fíjese, abogado, está sucediendo una cuestión muy similar a lo que ha pasado en otras ocasiones, que no se escucha al magallánico, que no se le toma en cuenta o no se le entrega una solución a problemáticas que uno ve todos los días, y esto no es de un solo grupito o de un par de rubros económicos o que hacen productivo el desarrollo económico de la región de Magallanes, sino que es una cuestión transversal, y eso es lo más preocupante. Claro. Bueno, por eso yo te digo, acá es muy importante que las voces se alcen, ¿no?, que haya una movilización. Todo lo que se ha logrado durante el último año y medio no ha sido producto de la convicción democrática y republicana de los líderes de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Eso no ha sido así, esto ha sido producto de la movilización ciudadana que se tiene que mantener, una movilización pacífica y democrática, pero activa y decidida, ¿no? Y eso se hace opinando, teniendo, digamos, información, teniendo opinión, manifestándola, ¿no?, y generando presión. Porque, insisto, el 1%, ¿no?, que siempre se dice con desdén respecto de Aysén, Magallanes, la Patagonia, oye, ese 1% vale lo mismo, tiene que valer lo mismo en democracia que el otro 1% al cual el gobierno protege, ¿no?, que son los grandes empresarios, que se llevan la gran parte de la torta de la economía en el país. Entonces hay que hacer valer, ¿no?, nuestra opinión. Y por eso yo creo, y esa es la opinión que tenemos con Carlos Bianchi, con Karin Bianchi, que la mejor forma de hacerlo es a través de independientes. ¿Por qué? Porque tú sabes que los partidos políticos, más allá que hay gente muy buena dentro de los partidos, no es indudable, hay gente comprometida, ¿no?, con agendas sociales, pero lamentablemente las estructuras partidistas también están controladas a nivel central, ¿no? Porque responden, ¿no?, a ese nivel central, y porque además muchos han sido financiados, sus principales líderes, por estos grandes grupos económicos que forman parte de ese otro 1%, ¿no?, a través de lo que hemos visto, financiamiento irregular de la política en Penta, en SQM, en Corpesca, etcétera. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que para que haya una voz que sea realmente fuerte y que represente en serio los intereses de gran parte de la ciudadanía, y en este caso de Magallanes, se necesitan voces que sean completamente independientes. Y en eso Magallanes además ha dado ejemplo, ¿no? O sea, ha sido el lugar donde se han podido elegir en contra de todas las trabas representantes en el Parlamento que sean independientes, y también hay una historia, ¿no?, de lucha social en Magallanes que es muy importante, y yo creo que eso hay que hacer honor a aquello, ¿no?, y llamar a las personas. Oye, no solamente que uno sea candidato, no, hay que llamar a las personas que, si tienen un interés, levanten candidaturas independientes, que puedan, digamos, alzarse como líderes de su comunidad y poder participar en este proceso, porque te insisto, las reglas del juego se pueden reescribir, y si se reescriben a favor de nosotros, va a depender solamente de la posibilidad de movilizarnos de manera efectiva dentro de los próximos meses. Abogado Mauricio Daza, siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de día jueves. Igualmente, que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Que le vaya muy bien. Chao, buena jornada. Pausa, ya venimos.